Efemérides de hoy, lunes 20 de abril. Hoy es el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Bueno, uno de los idiomas más, pues, es de caracteres, por cierto. Antes era más grande. Sí, antes era más grande. Mao le quitó 26 caracteres a esta lengua. Bueno, a las lenguas chinas, porque recuerden que nosotros aquí, la mayor parte de los chinos panameños vienen de Guangdong, hablan cantonés, pero el mandarín es el que hay. Estaban tratando de unificarlo para que fuese el idioma nacional chino. Hoy también es el día del consumo de cannabis. Bueno, aquellos que consumen eso, pues tanto medicinal como recreativo. Pues ahora, pues, Colorado, pues, Uruguay, están pues dándole a esta planta. Pues todos los tipos de cannabis. El cannabis sativa, que es la marihuana, pero también está el cáñamo. Está, pues, cada pedazo del mundo tiene su planta alucinógena. Bueno, y vaya tolete que se está fumando este infeliz. Bueno, vamos a 1889, porque hoy nace tal vez una de las personas más inefables de la historia. Es el natalicio de Adolf Hitler, hijo de Alois y de Clara Hitler. Bueno, un hombre súper mimado por su madre, súper golpeado por su padre, un funcionario de aduana. Y ahí lo ven, pues chiquitito, tenía cara de malo. Bueno, tal vez uno de los grandes genocidas de la historia, junto con Stalin y con Mao, por cierto. Y uno de las personas que uno siempre se pone a pensar, ¿qué va a pasar pues las consecuencias de esta crisis? La última vez, pues, una nación tan inteligente, tan culta, tan trabajadora como Alemania, pues la desesperación del crack del 29 lo llevó a elegir a este hombre. Pues eso hay que cuidarlo mucho. Y hoy que estamos en una crisis mundial, como aquella de 1929, pues ¿qué será la vida de estos charlatanes y de estos encantadores de serpientes que pues llevan con sus discursos de odio a estar buscando culpables de crisis y llevando pues a decir que ellos son los redentores, estos mesías que la verdad es que lo único que traen son soluciones que son peores que los problemas que ellos prometieron resolver? Si no, pregúntenle a Venezuela. En fin, la cosa es que este señor, bueno, hoy, día de su cumpleaños, hoy fue día de peregrinación en ciertos grupos de extrema derecha. Afortunadamente están confinados, así que poco de ellos se va a saber. Lo que siempre dicen los alemanes, pues los austriacos siempre nos están bromeando, siempre nos están tratando de hacerle vender al mundo que Hitler era alemán y que Beethoven era austriaco. En fin, vamos a 1902, porque hoy es un día importante para la historia nuestra. Este hombre, John Hay, que es hasta cierto punto ingrato que nosotros haya personas que hayan esforzado y hayan dado la milla extra para que este canal se construyera por Panamá. Este es uno, el secretario de Estado. Pues él afirma que está dispuesto a secesionar Panamá, primero a conversar con Colombia, pues para que este tratado se lleve a cabo. Colombia obviamente tenía uno de los congresos más miopes de su historia, pues, y rechaza el tratado de Harran-Hay, y con ello no le quedó más a los Estados Unidos que decir, bueno, yo lo voy a hacer por Panamá, sea parte de Colombia o no, punto. Había demasiado en juego, y ahí está. Pues Colombia rechaza este tratado y se pone de una vez en movimiento, se pone en marcha el movimiento separatista que nos llevará a separarnos de Colombia el 3 de noviembre y a firmar un tratado con Estados Unidos el 18. 1914, un día como hoy, el presidente Woodrow Wilson, pues tal vez uno de los el gran intelectual que llega a ser presidente. Hemos hablado sobre Wilson en varias ocasiones, un hombre, pues, presidente de la Universidad de Princeton, ex gobernador de Nueva Jersey, pues, y por cierto, una víctima de la gran pandemia de 1918. Sí, él murió de la gripe española, para que vean que aquí no se salva a nadie. Bueno, él un día como hoy ordena, pues en 1914, uno de los puntos de disputa entre Estados Unidos y México. Manda sus tropas
a que ocupen el puerto de Veracruz, en México. ¿Quién le toca? Pues para que vean cómo la historia panameña empieza a moverse dentro de todo esto. Quien le toca ir a esa operación en Veracruz fue al entonces coronel MacArthur. ¿Por qué? Porque hablaba español. ¿Y por qué habla español? Porque había pasado por Panamá. Así que imagínense el poco español que entendía. ¿Quién era su secretario o su asistente de campo? Pues un teniente llamado Dwight Eisenhower. Y ahí estuvieron. Por cierto, que esto no tiene nada que ver con la operación punitiva, llevaba un par de años después, cuando el general Pershing pues, entra buscando a Pancho Villa por el territorio en el norte de México. Vamos a 1955, porque un día como hoy, nuestros jugadores empieza la peregrinación panameña por las grandes ligas. El primero, Humberto Robinson, y detrás de él, 62 panameños más, de los cuales 2 están en el Salón de la Fama, pues Rod Carew y Mariano Rivera. Vamos a ponerlo así, entonces, jugaba con los Bravos de Boston. Vamos a ponerlo así. República Dominicana ha tenido 762 jugadores en las grandes ligas. Tiene 3 en el Salón de la Fama. Nosotros tuvimos 63 y 2 están en ese pues, sitio de oro de las grandes ligas norteamericanas. Y ahí lo ven, Humberto Robinson. Vamos a 1961 porque ya se da por hecho, un día como hoy, el fracaso de la invasión estadounidense, bueno, de la invasión de este grupo cubano de la Brigada 2506 a Bahía de Cochinos, aprobada por Estados Unidos y el cual el presidente Kennedy asume toda su responsabilidad. Falta de apoyo aéreo, falta de coordinación entre las fuerzas que estaban invadiendo y las que supuestamente iban a estar echándole una mano en las playas. Vamos a ponerlo así, ¿qué hubiera pasado si una exrepública soviética, una república soviética es pues ocupada por un grupo pro-estadounidense? Miren lo que pasó pues 18 años después en Afganistán. Es un ejemplo de cómo eran los juegos en la Guerra Fría. Vamos a 1983, porque cuando Panamá jugaba en las grandes ligas de la diplomacia mundial, un día como hoy, inicia la Conferencia de Paz para Centroamérica. 6 países, 6 cancilleres de los países de todo el Istmo, además de México, Colombia y Venezuela. Ahí están. Pues esto se convertiría posteriormente en el grupo de Contadora. Y después en el grupo de Río. Será cuando nuestra Cancillería estaba pues, al nivel de las grandes de todo el continente. Fidel Ortega era el canciller en ese momento.